Se ve perfecto. Bueno, muy buenas noches. Este, Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Felicitar al comité organizador. Estos eventos nos enriquecen muchísimo y sobre todo estrechar vínculos y lazos entre instituciones nos enriquece mutuamente, nos hace crecer. Un saludo desde UCASAL, desde la Universidad Católica de Salta, para todos ustedes. Bueno, vemos ahí en primera fila alguna gente conocida, así que un gran abrazo para todos y pronto nos veremos este, acá en Salta o por ahí en Rosario también. Bueno, yo desde el año 1978 que vivo en Salta, pero viví muchos años en calle Junín, frente donde hoy hay un shopping. Nací en Rosario de Santa Fe. Y bueno, pero soy salteño por adopción desde los 3 años, así que eventualmente viajo a esa hermosa provincia. Bueno, voy a comenzar a compartir pantalla si podemos desarrollar un poco el tema que habíamos propuesto para el día de hoy. Dentro de... me comentan por favor si están pudiendo ver ahí. Perfecto. Bueno, muy bien. Ahí estoy viendo. Actividad física en enfermedades respiratorias, ¿sí? Vamos a intentar la primera parte más bien descriptiva y para ponernos en contexto, irla avanzando, porque seguramente en el auditorio tenemos muchos profesionales o estudiantes avanzados de la carrera, así que todo lo que es el contexto y determinar un poco el entorno de la actividad física y las enfermedades respiratorias, la vamos a tratar de ir avanzando. Siempre comienzo con una pregunta simple. ¿Deberían realizar ejercicio físico las personas con enfermedades respiratorias? Cuando nos preguntamos de enfermedades respiratorias, podemos tener en cuenta también enfermedades metabólicas, enfermedades de otro tipo, enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Y podríamos comenzar a detallar y podríamos comenzar a enumerar la multiplicidad de trabajos, la multiplicidad de estudios y sobre todo la multiplicidad de hallazgos que se fueron sucediendo en estos últimos 12, 15 años con respecto al beneficio del ejercicio físico, sobre todo cuando se producen contracciones musculares en grupos musculares importantes, valga la redundancia, como beneficio en el ejercicio físico. Eh, Creo que hoy el beneficio y todo lo que podemos obtener a partir del ejercicio físico, y lo vamos a diferenciar de actividad física controlada, orientada y sistematizada, es un punto que ya no tiene lugar a discusión. Por todo lo que ocurre no solamente a nivel emocional, por todo lo que ocurre a nivel biomecánico y por todo lo que ocurre a nivel metabólico, hoy considerando ese músculo como un órgano endocrino que nos va proveyendo de diferentes sustancias que entran en diálogo con otros órganos para favorecer así una multiplicidad de funcionalidades del organismo. Entonces, nuestro filósofo J. Simpson se queda preguntando si en realidad deberían realizar ejercicio físico las personas, todas las personas. Entonces, nos preguntamos también, ¿qué ocurre cuando cualquier persona deja de hacer ejercicio físico? ¿O qué ocurre cuando las personas no realizan ejercicio físico? Podemos ver algunos gráficos siguiendo algunas teorías, libre interpretación de la evolución, pero en la que decididamente, y esto lo hablamos mucho también dentro de la universidad y en los ambientes del ejercicio físico, el entrenamiento y la educación, de cómo nos ha ido ganando el tecnicismo y la tecnología y el sedentarismo y la poca disponibilidad y accesibilidad al ejercicio, cómo nos ha ido ganando tanto tiempo, tanto que hoy en día en la Argentina el 63% de la población refiere tener una vida activa y la mayoría de ellos una vida sedentaria. Entonces, ¿qué ocurre cuando cualquier persona no realiza ejercicio físico? Primero, tomemos en cuenta nuestro organismo
como una máquina que ha sido diseñada realmente para el movimiento. ¿Sí? ¿Y qué ocurre cuando este movimiento no se lleva adelante? Primero, hay una disminución del tamaño del músculo esquelético, eh, órgano que no se estimula, pierde su funcionalidad, por lo cual hay una disminución en la fuerza muscular, hay un aumento a nivel metabólico en la resistencia a la insulina. Recordemos que pasamos a tener una disminución en la cantidad y en la cantidad de transportadores GLUT, que son esos transportadores de membrana que nos permiten poder formar los puentes para los cuales la insulina va a ingresar en la célula para poder producir energía, menor gasto cardíaco máximo, lo que se traduce en una menor capacidad del corazón para poder enviar sangre a todos los tejidos, una menor capacidad de vasodilatación de arterias coronarias, con el riesgo cardiovascular durante el ejercicio, eyección en el volumen del ventrículo izquierdo disminuida, alteración del metabolismo a una determinada carga de trabajo para poder transportar y producir energía, menor capacidad del músculo para oxidar carbohidratos, sarcopenia, y cuando hablamos de dinapenia es la pérdida en la capacidad de producir trabajo de ese músculo, no solo en en el tamaño muscular, sino en su densidad, en la densidad de los filamentos de actina y de miosina y la capacidad de generar trabajo. ¿Sí? Entonces, ese organismo que está diseñado para moverse, ¿qué ocurre cuando adopta un estilo de vida pasivo, un estilo de vida sedentario? Ahora, todos estos factores epigenéticos que nos van desarrollando marcadores a niveles celulares que van a hacer que este tipo de tendencia a la insulinoresistencia, a la sarcopenia, a la alteración homeostática se vaya traduciendo de generación en generación. ¿Qué ocurre cuando tenemos otros factores más? Sí, esto se traduce en hiperglucemia permanente, en hiperinsulinemia permanente, en disnea, o sea, no una hiperventilación, pero sí un aumento en la frecuencia respiratoria permanente, ese alumno o ese individuo que permanentemente tiene una respiración más profunda, como si estuviera haciendo todo el tiempo un trabajo de intensidad moderada, ¿sí? Una angina de pecho, un esfuerzo en las arterias coronarias por realizar una vasodilatación que no tiene la capacidad de generar y traducido en una intolerancia al ejercicio, lo cual, como vamos a ver un poquito más adelante, genera un círculo vicioso de la vida pasiva. ¿Sí? La inactividad física como factor de riesgo, cuando hablamos de factores de riesgo, estamos hablando de factor de riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular durante la vida cotidiana o en una sesión de ejercicio. Es un factor de riesgo aún mayor que el cigarrillo, ya que como podemos saber, el efecto del sedentarismo luego de 2 horas y media de un individuo sentado a nivel vasos sanguíneos periféricos y retorno venoso es donde comienza el deterioro y la disminución en ese metabolismo basal, y si es a lo largo del tiempo, sumado con mala alimentación y factores genéticos, es realmente una bomba de tiempo responsable de una gran cantidad de decesos a nivel mundial, aún más nuevamente que el tabaquismo. Una situación de tabaquismo combatida, primero muy promocionada en los años 70, 80, 60, 70, 80, muy combatida con muchas ciudades, muchas provincias. Esta universidad, nuestra UCASAL en Salta, está en camino a acreditarse como universidad saludable y entre los primeros puntos que tiene es libre de humo. Pero bueno, vemos cómo todavía la pandemia, la epidemia de la inactividad física es muy difícil de poder contrarrestar. Eso responde a por qué deberían hacer actividad física todas las personas. Ahora bien, y si le agregamos otros factores, como por ejemplo el tabaco, no solamente el ser fumador activo, sino el ser fumador pasivo, la inhalación del humo con todos los químicos que eso eh, conlleva, causa el 95% de ciertos efectos que vamos a ver enseguida. Otros irritantes en los grandes conglomerados, las ciudades con gran densidad poblacional, hay una gran polución ambiental, el monóxido de carbono, las obras en construcción, las fábricas, la industrialización, los pocos espacios verdes, ¿sí? Que en un 4% de la población afectan en,
en la evolución y en el normal desarrollo de las vías aéreas respiratorias, y en un 1%, pero que también aparece en algunos momentos en el déficit de una proteína que denominada alfa-1 antitripsina, que genera una situación fisiopatológica a nivel alveolar y a nivel pulmonar muy similar a la que generan el tabaquismo y los otros irritantes. Estos factores suelen desencadenar, luego de muchos años de exposición, una situación a la que nosotros le denominamos EPOC. Es una de las enfermedades respiratorias, pero tiene ciertas características puntuales y es una enfermedad que hoy afecta a un porcentaje de la población relativamente importante. EPOC es una condición, es enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Se caracteriza por una limitación que es obstructiva, no restrictiva, ¿sí? En el flujo de aire. Recordemos que el sistema respiratorio tiene como objetivo captar oxígeno de la atmósfera y llevarlo hasta la célula. Eh, en el medio tenemos un montón de estructuras y acá podemos tener deterioro tanto de los bronquios con inflamación y con una producción de flema, como en una destrucción de los alvéolos pulmonares con la consabida imposibilidad de poder generar este, la hematosis y el intercambio gaseoso. Vemos lo que es una bronquitis crónica con esa inflamación disminuyendo la luz de los bronquios y bronquiolos, produciendo la obstrucción y también el enfisema pulmonar, que es la destrucción de ciertos sectores del tejido pulmonar y alveolar, los cuales le impiden la participación del intercambio gaseoso, por lo cual hay una gran disminución no solamente de la capacidad respiratoria, sino también de la capacidad de transporte de oxígeno, ya que en general los alumnos, los individuos con EPOC, suelen tener situaciones de desaturación de oxígeno, porque en un principio comienza la disminución en la difusión de oxígeno, la difusión en el transporte, pero con el tiempo se va llegando a una acidosis metabólica permanente y a un deterioro y a un aumento exponencial en la velocidad de la sarcopenia por pérdida de elastina, por pérdida de colágeno a nivel muscular y por deterioro y destrucción de sobre todo filamentos de miocina, lo cual impide a los músculos respiratorios no solamente la difusión de oxígeno, sino la mecánica ventilatoria. Es un combo bastante importante. Ahora bien, aproximadamente un 15% de la población desarrolla EPOC. En Argentina entre un 6 y un 8%. Hoy estamos entre un 12 y un 13% de la población. Si hablamos de 55 o 57 millones de habitantes, un 8 o un 10% es un número más que importante para tener en cuenta, muchos de ellos teniendo que utilizar oxígeno suplementario para, para poder realizar las actividades de la vida cotidiana. Normalmente el diagnóstico es a través de una espirometría, un estudio que se realiza consultorio en neumonología, y ahí vamos a poder observar si y poder determinar si es un EPOC leve, moderado o severo, y en base a eso, si, qué tipo de tratamiento se le va a poder este, prescribir. Vamos a avanzar un poco en cuanto a los síntomas que podemos ir avanzando. Y ahí la pregunta es, ¿dónde entramos nosotros? Porque acá todo muy bien, podemos describir una patología, una epidemiología, qué incidencia tiene en la población, cómo se diagnostica y cuáles son los factores principales que llevan a desarrollar esta situación patológica. ¿Dónde entramos nosotros? Bueno, el tratamiento en EPOC se basa en la educación sanitaria, en la oxigenoterapia, en la farmacología, que es el suministro sobre todo de aerosoles, broncodilatadores, basado con mucho utilización de corticoides también y en la nutrición y fundamentalmente en el ejercicio físico. Y cuando hablamos de ejercicio físico, hablamos de prescripción de un programa de ejercicio sistemático que busque mejorar una o varias cualidades o capacidades. ¿Cuáles son esas capacidades que tenemos que tener en cuenta en cualquier programa de ejercicio físico, pero sobre todo en alumnos con EPOC? Son la capacidad aeróbica por un lado. Recordemos que la capacidad aeróbica, sus diferentes intensidades, no solamente
mejora todo lo que es el consumo, los factores centrales del consumo de oxígeno, sistema cardiorrespiratorio, sino también los factores periféricos del consumo de oxígeno, que es la difusión y la utilización a nivel de la célula muscular para la producción de energía. La composición corporal, el aumento de peso, como ya lo sabemos, no solamente por el aumento de peso nos va a dar un indicador, es importante ese aumento de peso en tanto y en cuanto sea de masa magra y de masa muscular, porque es aquel tejido que nos va a permitir desarrollar con mayor fluidez y con mayor eficiencia las actividades de la vida cotidiana, todo lo que es componente neuromuscular, interacciones, cadenas musculares, coordinaciones, continua estabilidad, movilidad, ¿sí? La flexibilidad y fundamentalmente la fuerza. Todos los programas de ejercicio orientados a mejorar la calidad de vida y la salud hoy tienen un centro, tienen un eje fundamental que es la fuerza muscular. Vamos a ver por qué. Durante mucho tiempo, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias, se tenía cierto recelo con el entrenamiento de fuerza. Bueno, hoy el entrenamiento de fuerza es el eje de todos los programas de ejercicio orientados a mejorar la calidad de vida y en EPOC sobre todo. Ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, ejercicios neuromusculares, ejercicio de flexibilidad, ¿sí? La composición corporal. Y tenemos que entender que, como dicen algunos autores, siempre que estamos realizando un programa de entrenamiento, y no tenemos que tener miedo de decirle programa de entrenamiento porque es un ejercicio sistemático y orientado, estamos entrenando de manera consciente la capacidad que tiene nuestro cerebro para adaptarse a ciertos estímulos, para poder asimilarlos y para poder reproducirlos en el momento más adecuado. Ahora bien, actividad física no es lo mismo que ejercicio físico y nos preguntaremos, ¿cualquier actividad es buena? Y ahí podremos desandar muchos mitos de la actividad física, lo cual no es tema de esta pequeña ponencia y compartir. Deberíamos preguntarnos cuántas veces por semana, cuánta exigencia tendríamos que darle, si no duele no sirve, si duele mucho tampoco sirve, cuánto tiempo lo haríamos, más de 40 minutos, menos de 40, más de 25, qué tipo de actividad. Y básicamente son las cuatro respuestas que definen a cualquier programa de entrenamiento: frecuencia, intensidad, tiempo y tipo. Si nosotros nos respondemos a esas cuatro preguntas, frecuencia, intensidad, tiempo y tipo de ejercicio, vamos a poder prescribir para cualquier tipo de actividad. Hoy puntualmente vamos a ver para EPOC cómo nos respondemos estas preguntas. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? La patología, un buen diagnóstico. El profe de educación física, el especialista en ejercicio físico, recibe un alumno, un individuo que puede o no venir con una patología. Si llega con una patología es mucho mejor, pero un diagnóstico claro es el puntapié inicial certero para poder iniciar un programa de ejercicio. No es lo mismo trabajar con un alumno con EPOC, que también aparte tiene eh, hipertensión pulmonar, que un alumno que no tiene hipertensión pulmonar, un alumno que hace utilización de corticoides sistemáticamente de hace más de 10 años, que un alumno que inició hace menos de 5 años la utilización de, de inhaladores y broncodilatadores. ¿Qué tipo de complicaciones, qué morbilidad y comorbilidades tiene esta patología puntualmente? ¿Cuáles son los ejercicios recomendados y contraindicados? No hay ejercicios prohibidos y no hay ejercicios obligatorios. Sí hay recomendaciones cuando hablamos de EPOC y cuando hablamos de patologías, hay ejercicios con los cuales tenemos que tener un poco más de cuidado y ejercicios que son los que se recomiendan básicamente. Ahora los vamos a ver rápidamente. La evaluación pre-ejercicio, poder determinar un protocolo de evaluaciones que me permita diagnosticar a ese alumno y poder planificar correctamente. Y lo que es la prescripción, cuando hablamos de prescripción, es el armado de un programa de ejercicio puntualmente. Sí, ahí tenemos cuáles son las etapas a partir desde el momento que recibimos un alumno con alguna patología, sobre todo con EPOC, sí, un diagnóstico claro, cuáles son las complicaciones que tiene, ejercicios recomendados, contraindicados, la evaluación pre-ejercicio y el desarrollo del plan. ¿Cuáles son los objetivos de un programa? Fundamentalmente mejora de movilidad articular porque nos va a dar un continuo movilidad y estabilidad que nos va a permitir realizar
una buena calidad de movimiento, mejorar la fuerza, mejorar la condición física general, disminución de los síntomas, que en algunos casos pueden ser dolor, pueden ser disneas, pueden ser desaturaciones, y fundamentalmente mejorar el estado de ánimo, que se traduce en una mejora en la calidad de vida. Modelo recomendado, que lo vamos a profundizar un poquito ahora, al menos 3 veces por semana, y las intensidades deberían ser moderadas altas, tanto para el VO2 máximo como para los ejercicios de fuerza, de 30 a 60 minutos, y el tipo de ejercicio los podemos ir viendo ahí. Y ahora veamos este, esto desarrollado o graficado por muchos autores, pero la doctora Sandra Maecha Matsudo también en su libro lo va describiendo, este círculo vicioso de la inactividad física, donde la falta de actividad física, sobre todo en los alumnos que tienen problemas respiratorios, por la intolerancia al ejercicio, tienden a buscar con mayor medida el sedentarismo, genera una fatiga, debilidad muscular, lo que conlleva una atrofia, una disfunción muscular, absorción ósea. Comenzamos con problemas no solamente por la falta de actividad física, sino también por la utilización prolongada de corticoides, una sarcopenia una osteopenia y una osteoporosis, una alteración metabólica y grandes disturbios en el control motor. Por eso el trabajo neuromuscular, el entrenamiento consciente, el entrenamiento respiratorio, el entrenamiento muscular es fundamental en este tipo de ejercicios. Tenemos un- un gran enemigo, un gran escollo que- que salvar durante el entrenamiento y con el ejercicio con alumnos y con individuos con EPOC, que es el fenómeno de hiperinsuflación o atrapamiento aéreo. Ya habíamos mencionado la incapacidad o la disminución en la capacidad de producir la hematosis, este intercambio gaseoso, pero también eh, la deficiencia en la contracción y en la activación de los músculos respiratorios, diafragma, intercostales, escaleno, elevador de las escápulas, esternocleidomastoideo, los rectos, los serratos, intercostales. Al tener una pérdida en la capacidad de producción de fuerza, hay una pérdida en la mecánica ventilatoria, lo que hace que en general tengamos la posibilidad de insuflar o de tomar aire y una incapacidad de producir una exhalación casi completa, por lo cual el espacio muerto fisiológico, que generalmente es de 150 centímetros cúbicos a nivel pulmonar, suele aumentarse y hasta duplicarse, por lo cual el intercambio gaseoso real pasa a ser de un 20 a un 30% de la capacidad pulmonar vital, por lo cual esa disnea permanente es debido a esta hiperinsuflación o este atrapamiento aéreo. Hay una disminución en las propiedades elásticas del pulmón, una disminución en la variable dinámica relacionada con este patrón ventilatorio por una deficiencia en los músculos. Hay un cierre prematuro en las vías aéreas al no haber una buena posibilidad y al haber una disminución en la luz de los bronquios por esta bronquitis crónica. Hay un cierre prematuro, lo que produce la obstrucción, por eso son enfermedades pulmonares obstructivas, un aumento en la capacidad residual o en ese volumen residual funcional, lo que nos lleva a una hiperinsuflación pulmonar dinámica. Los patrones ventilatorios suelen ser superiores, con mucha elevación de las clavículas, lo cual impide el llenado del volumen total de la base de los pulmones, con lo cual también una disminución en además, sumado a la disminución en el intercambio gaseoso por enfisema pulmonar, esta hiperinsuflación aumenta mucho el volumen residual. Y veamos acá qué ocurre con la limitación al ejercicio en el EPOC. ¿Sí? Tenemos un daño pulmonar a nivel alveolar. ¿Sí? Tenemos obstrucción en las vías aéreas por la bronquitis crónica, aumento en la elasticidad. La elasticidad no es contractilidad. El pulmón, cuando lo insuflamos, se estira además, pero no tiene la capacidad de retraerse por esa pérdida de capacidad elástica, por lo cual queda con un volumen residual importante. Aumento de la BD, que es la diferencia ventilación-perfusión, que es la capacidad de difundir el oxígeno en el lecho capilar. Entonces,
no hay una relación directa entre el aumento de la ventilación y de la perfusión. Esta hiperinsuflación se traduce en una limitación en el aumento de la ventilación, está muy limitada, hay una pérdida en la efectividad muscular, inspiratoria y exhalatoria, mala relación entre la ventilación-perfusión y aumento de la frecuencia. Para poder compensar toda esta fisiopatología pulmonar hay un aumento, hay una disnea y en algunos momentos hay una hiperventilación. Esta disnea y esta hiperventilación pueden ser causa de fatiga muscular, pero sobre todo de un descenso de la presión de oxígeno arterial. Y recordemos que junto con el bicarbonato, el oxígeno es el principal tamponador, entonces hay un tamponamiento precoz del lactato, hay un aumento, hay una disminución en la disponibilidad de oxígeno, por lo cual a mínimas intensidades de trabajo o a mínimo esfuerzo hay un aumento en la producción de lactato circulante, hay un tamponamiento precoz, lo que hace que haya un exceso de dióxido de carbono con la consecuente demanda de ventilación y un aumento en la ventilación. Si a esto le sumamos que los músculos están desacondicionados, hay una limitación extrema al ejercicio físico y a lo largo del tiempo un deterioro de los músculos, no solamente respiratorios, sino los grandes grupos musculares, cuádriceps, isquiofemorales, glúteos, rectos abdominales, deltoides pectorales, se ven altamente deteriorados. Ahora bien, ¿por qué hablamos de la fuerza? ¿Por qué tenemos que centrarnos en la fuerza? Si bien estamos hablando de enfermedades respiratorias, la respuesta está en las mioquinas, en las citoquinas, en este fantástico hallazgo y estudio de los últimos años, en los cuales posicionan a ese órgano que lo tomábamos al principio simplemente como el órgano que nos permitía realizar trabajos aeróbicos para mejorar nuestra capacidad de fitness. Luego lo tomamos como ese sistema muscular que nos permitía ser eficientes biomecánicamente y hoy lo tomamos como ese sistema endocrino que durante la contracción muscular produce estas sustancias eh, comparables con hormonas que van a producir ese diálogo eh, con otros órganos, favoreciendo, entre otros aspectos metabólicos, la neurogénesis como el factor neurotrófico derivado del cerebro, que va a producir esa neuroplasticidad y esa producción de nuevo tejido neuronal, el aumento en la producción de transportadores GLUT que nos va a permitir controlar, disminuir y regular la glucemia en sangre con el transporte de glucosa, para no disminuyendo la producción excesiva de insulina a través del páncreas, va a aumentar la oxidación de ácidos grasos, va a aumentar el transporte de nutrientes a través de la membrana. Bueno, el entrenamiento de la fuerza relacionado con todos los beneficios este, que produce este músculo endocrino, ¿sí? Liberando estas citoquinas, estas mioquinas, que son estas sustancias producidas por el músculo del torrente sanguíneo durante la contracción muscular, no solamente producen efectos dentro del mismo músculo, favoreciendo la contracción, deteniendo la sarcopenia, sino que también tiene efectos sistémicos y en muchos órganos, produciendo también marcadores y modificando la epigenética de las futuras generaciones, alterando marcadores genéticos a nivel mitocondrial que nos van a permitir que en la descendencia y en las nuevas y en el nuevo tejido que se vaya creando tengamos diferentes tipos de organelas, sobre todo que nos van a producir una mayor cantidad y calidad de energía por unidad de trabajo. Ahora bien, ¿cómo organizamos nuestra clase? Profe de educación física infantil, educación física inicial, le podemos poner el nombre comercial que queramos, pero los tres momentos del estímulo, los tres momentos tienen que estar presentes, sobre todo cuando trabajamos con alumnos con patologías respiratorias. Una buena aproximación, le podemos decir entrada en calor, acondicionamiento, momento de activación, con todo lo que eso conlleva, porque el trabajo progresivo, ventilatorio, muscular, cardiovascular, respiratorio, el aumento
de la ventilación y de todos los parámetros fisiológicos de manera progresiva durante el 10 al 15% de la sesión es fundamental. Luego deberíamos iniciar con un trabajo neuromuscular coordinativo en lo más sugerible es con trabajos respiratorios al principio, de control respiratorio, de técnicas respiratorias. Podemos utilizar diferentes técnicas respiratorias de diferentes disciplinas. A continuación, el trabajo muscular, que debería de la parte principal absorbernos el 50%, favoreciendo el desarrollo de grandes grupos musculares con patrones ventilatorios lo más naturales posibles, evitando los trabajos de apnea, evitando los trabajos excesivos de manera isométrica para, para favorecer eh, la expansión y para favorecer fundamentalmente eso, la expansión de la caja torácica y evitar la hiperinsuflación y el atrapamiento aéreo. Y al finalizar el trabajo aeróbico, que como ya hemos mencionado, debería eh, realizarse a intensidades moderada alta, entre el 60 y el 75% o de la frecuencia cardíaca máxima, o entre el 70 y el 85% del VO2 máximo si tenemos la posibilidad de controlarlo. Y la vuelta a la calma o la finalización, los trabajos de relajación fundamental, los trabajos de movilidad, si se considera pertinente durante la sesión de entrenamiento hacer trabajos o de estiramiento o de elongación en base al trabajo físico previo, se pueden también incorporar. Una programación tipo, al menos 3 veces por semana, para el consumo de oxígeno entre el 60 al 75 o hasta el 80%. Lo ideal es hacer trabajos continuos variables o trabajos intervalados. Los trabajos intermitentes deberían tener relaciones trabajo-pausa de 1 a 1 y con volúmenes no mayores a trabajos de 10 a 15 segundos, pero si no los trabajos fraccionados son los que mejor funcionan porque evitan la desaturación de oxígeno. El trabajo continuo a intensidad moderada, no solamente me aporta menos beneficios a nivel cardiorrespiratorio, sino que también a partir de los 5 a 7 minutos me genera cierta desaturación y no nos permite trabajar a altas intensidades. Los trabajos intervalados nos permiten realizar mayores intensidades, mayores volúmenes y las pausas de trabajo que pueden ser activas o pasivas nos impiden la desaturación. Intercalar con entrenamientos de alta intensidad y para el entrenamiento de la fuerza podemos trabajar del 30 al 50% de la fuerza máxima de la RM o entre el 70 y el 85%. Si vamos a trabajar en el límite inferior, deberíamos asegurarnos que el individuo tenga patrones de movimiento adecuados, de alta calidad, porque deberíamos realizarlo con mayor velocidad de ejecución. De 30 a 60 minutos se pueden realizar de 2 a 3 sesiones al día. Si el alumno lo va a hacer en su casa, lo va a hacer eh, a partir dirigido de manera virtual o remota, se pueden hacer sesiones de mínimo 10 a 20 minutos, 2 a 3 veces por día. Y el tipo de ejercicios aeróbicos son muy recomendables, los de estiramiento, de movilidad. Al último no se nota bien, pero los ejercicios de fuerza que son fundamentales. Fuerza, ¿sí? Fuerza, resistencia, y si podemos ir tocando 1 o 2 veces por semana en relación a la adaptación del alumno y a la capacidad individual de ejercicios de fuerza máxima, es muy importante trabajarlo porque la sarcopenia es uno de las consecuencias de REM. De 30 a 40 minutos de trabajo debería consumirnos un gran parte del entrenamiento, en general isotónicos, concéntricos, hasta que el alumno tenga una buena base muscular, generales, tratando de no trabajar mucho ejercicios específicos, sino grandes grupos musculares, poliarticulares, cadera dominante o rodillas dominantes, por series o por circuitos, como podemos evaluar. ¿Sí? Y el resto de los grupos musculares. ¿Sí? Vemos ahí ciertos tipos de entrenamiento de fuerza, alumnos que aún con concentradores y con concentradores de aire manuales, intermitentes, el alumno de arriba a la izquierda usaba uno solamente en las pausas, la alumna eh, que está en el sillón de cuádriceps y en la polea
que está con una balanza digital también midiendo la intensidad del trabajo, con soporte de oxígeno permanente las 24 horas del día. Sí, vamos a pasar un poco a la capacidad aeróbica y sí vamos a ir a lo que es el protocolo de evaluaciones. Ahí vemos un protocolo de evaluaciones. Esto es simplemente una presentación. Se puede profundizar en todos estos temas eventualmente, pero deberíamos poder abarcar todas las capacidades. Por un lado, la estimación del VO2 máximo, la velocidad aeróbica máxima para el trabajo intermitente y el umbral anaeróbico para los trabajos continuos variables. Y tenemos test incrementales, el segundo, el segundo, el tercero y el cuarto test que vemos arriba. Chester Step Test es un test de escalón. Shuttle Test es una adaptación del test de Navet, que están desarrollados específicamente para alumnos con EPOC, con tablas específicas y con cintas que van avanzando la intensidad cada un minuto y que nos permiten inferir VO2 máximo, umbrales y BAM, y el test de marcha de 6 minutos que normalmente se hace en la consulta con el neumonólogo. Los test de fuerza máxima y resistencia, los utilizados, se pueden utilizar dinamómetros de presión manual o test de RM de 4 máximo 10 para no perder especificidad, test de músculos debilitados, simetrías y asimetrías, medición de la flexibilidad, músculos acortados, test funcionales, composición corporal que es fundamental, y hay un test específico desarrollado por la Universidad de Saint George de calidad de vida. Que son 3 bloques de 15 preguntas cada bloque, en el cual, en base a la puntuación desarrollada, se puede determinar en qué medida la EPOC, esta patología respiratoria, está influyendo en la calidad de vida del alumno y cómo va evolucionando según el programa de entrenamiento. Aquí vemos un ejemplo de alumnos desarrollando arriba a la izquierda un test incremental para ver el umbral y las velocidades de trabajo continuo variable, el Chester Step Test. El profesor que está ahí es un profesor hace unos cuantos años antes. Debajo el shuttle test, abajo a la izquierda, con control de saturometría, y podemos ver control de trabajo aeróbico, composición corporal de 5 componentes, ¿sí? Para poder tener esa evaluación pre-ejercicio y poder prescribir lo más correctamente posible el ejercicio. Bueno, muchas gracias por haberme invitado a participar. He tratado de resumir en lo mejor posible. Voy a dejar de compartir este mundo apasionante de lo que es la prescripción del ejercicio y el desarrollo de programas de ejercicio específicamente para poblaciones con situaciones especiales, en este caso con EPOC. La verdad que es un direccionamiento de la actividad física, del ejercicio y del entrenamiento que, que conlleva muchas satisfacciones, mucho trabajo arduo y una gran mejoría por parte de los alumnos que se involucran y que logran vencer la barrera del temor a poder salir, aún con la limitación respiratoria que ellos tienen. Así que bueno, espero no haberme pasado mucho en el tiempo. Eh, Les agradezco mucho la invitación y bueno, creo que quedamos abiertos si hay tiempo para alguna pregunta o alguna consulta. Soy todo oídos y en la medida que se quiera profundizar o avanzar sobre alguno de los temas, queda abierto el canal de comunicación entre la UAI y UCASAL y mi persona, así que muchísimas gracias. No los estoy escuchando. Ustedes creo que tienen el micrófono, el audio de ustedes. Hola, no va con Ahí se apagó de nuevo apagaron. Ahora sí, hay un poco. Muteate vos, muteate. A pesar de que hay un golpecito, José, acá, bueno, rápido solo saludarte, agradecerte la participación, sé que está Alejandra también ahí conectada, contarle al auditorio, no es casual
personales, los proyectos que ahí pueden surgir tienen mayor fuerza. Así que mi intervención era solo para saludarte y agradecerte la participación y contarle al auditorio del trabajo conjunto que venimos haciendo con Casal, a partir inicialmente de una relación personal, pero que después terminó siendo profesional y que seguramente tenga un buen futuro. Agradecerte a vos y a solo eso. Muchas gracias. Reitero el agradecimiento de parte mío y de parte de UCASAL, de todo el equipo directivo. Ahí también Alejandra se ha conectado, nuestra secretaria académica, y sí, seguir estrechando lazos y poder cristalizar y poder concretar todos los proyectos que tenemos por delante. Muchas gracias.